descubrimos la horrible verdad sobre la conciencia humana, que la élite no quieren que sepas. Microondas, penicilina, galletas con chispas de chocolate, LSD y rayos X. ¿Sabes qué tienen todas estas cosas en común? Todas se inventaron por accidente. La ciencia no siempre encuentra lo que busca, y a veces se descubren cosas que nadie anticipó. Llamarnos científicos sería un poco hipócrita, ya que solo éramos estudiantes universitarios cuando todo esto ocurrió. Adam sí que estudiaba psicología, pero yo no era nada del otro mundo. Me centraba en el marketing empresarial. Adam era un buen amigo, brillante, con una mente que parecía destinada al estudio de los fenómenos abstractos y poco comprendidos que plagan el subconsciente humano. Estaba particularmente fascinado, y algunos dirían obsesionado, con el concepto de los fantasmas y el más allá. Parecía que cada conversación que teníamos acababa por ahondar en el ámbito metafísico. Nunca he sido particularmente religioso, y Adam tampoco, que yo sepa, pero esto lo hacía aún más fascinante. Abordó el tema desde una perspectiva científica, al menos eso es lo que siempre afirmaba. Claro, sus prejuicios influyeron en sus creencias, como nos ocurre a cualquiera, pero la forma en que me lo explicó empezó a hacerme ver las cosas desde una perspectiva muy diferente. Planteó el concepto de alucinaciones compartidas, un fenómeno psicológico en el que las personas alucinaban cosas iguales o muy similares. Había mucha coincidencia entre la esquizofrenia y los espejismos provocados por la inanición, pero al parecer, esto no siempre era necesario. A veces, las personas simplemente veían o recordaban lo mismo, a pesar de que la realidad era muy diferente. El efecto Mandela es una variante moderna y popular de este tema, o al menos algunos creen que lo es. Aún no se comprende bien, pero en aquel entonces era prácticamente desconocido en el mundo de la psicología. La teoría de Adam postulaba que estas alucinaciones compartidas no eran resultado de la psicosis ni delirantes, sino de algo que él denominó conciencia en red. Puso como ejemplo un experimento en el que se condicionó a ratas de laboratorio a temer el sonido de una campana. Las ratas oían la campana y luego recibían una minúscula descarga eléctrica para causarles dolor. Tras múltiples repeticiones del proceso, las ratas pronto asociaron el sonido de la campana con el dolor, lo que les provocó temblores de miedo. Esas mismas ratas se aparearon y tuvieron una nueva camada, la cual, a su vez, hizo lo mismo. La tercera generación de ratas fue puesta en cuarentena inmediatamente después de nacer, y al oír el sonido de la campana, también mostraron señales de miedo. De alguna manera, los nietos de las ratas originales que fueron sometidas a las descargas eléctricas temieron instintivamente el sonido de la campana, a pesar de no haberla oído nunca ni haber sido electrocutados. Se teorizó que esto era resultado de la herencia genética, según la cual los hijos heredarían ciertos rasgos de personalidad de sus padres, de forma similar a como sucedería con el genoma y el ADN. Sin embargo, Adam pensó que era más complejo. Creía que no solo se transmitía su ADN, sino también fragmentos de sus recuerdos en lo que describió como la mencionada red de conciencia. Creía que cada organismo vivo generaba un aura específica que podía ser interpretada subconscientemente por otros organismos. Lo comparó con la desconfianza instintiva de los perros hacia algunas personas o con el comportamiento inusual de los gatos antes de los desastres naturales. Una especie de sexto sentido que les permite estar alerta ante peligros que ellos mismos tal vez nunca habrían enfrentado físicamente. Adam parecía creer que las alucinaciones compartidas, los relatos de fantasmas y los avistamientos de fenómenos paranormales eran en realidad solo la conciencia persistente de algo que había fallecido. Creía que esta conciencia en red eran los electrones sobrantes de cerebros que habían sido devueltos al universo tras la muerte de su huésped original. ¿Qué crees que es realmente la conciencia?, me preguntó un día mientras estábamos en la biblioteca estudiando para los próximos exámenes. Lo pensé un momento, pero me di cuenta de que no tenía una buena respuesta, así que simplemente me encogí de hombros. Creo que es una pregunta capciosa. Creo que la pregunta es la respuesta.
Ser consciente de la conciencia es, en sí mismo, conciencia. Entonces recordé de repente la famosa cita del filósofo latino René Descartes. Pienso, luego existo, espetó Adam, y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras me señalaba. Así de fácil. Continuó hablándome de la famosa prueba de la rendija de partículas, un conjunto de experimentos en los que los científicos impulsaban protones a través de una de dos rendijas. Los protones pasaban por una u otra al ser observados directamente, pero al dejarlos actuar por sí solos, de alguna manera pasaban simultáneamente por ambas rendijas y por ninguna. Este marco de resultados extraños y aparentemente contradictorios formó el marco de lo que hoy conocemos como mecánica cuántica. Hay mucho más que eso, y te recomiendo encarecidamente que lo investigues por ti mismo si no estás familiarizado, ya que simplemente no puedo darle al tema la justicia que merece. Sin embargo, Adam pareció extraer dos lecciones importantes de este experimento. 1. La realidad se altera con solo observarla. Y 2. La realidad es mucho más extraña de lo que parece. No estudié mucho después de eso, ya que Adam y yo nos enfrascamos en una larga conversación sobre todo tipo de temas. Se prolongó durante horas, mientras él seguía profundizando en sus diversas teorías. Esa conversación resultó ser a mi costa, ya que, al día siguiente, reprobé el examen. Me vi obligado a considerar la posibilidad de pagar miles para repetir el semestre o considerar otras opciones. Fue un momento un poco bajo en mi vida, ya que durante las semanas siguientes caí en un profundo malestar que me impedía encontrarle rumbo a mi vida. Por supuesto, no culpaba a Adam por mi fracaso, y sabía que en realidad era culpa mía por no estar preparada. Por eso, cuando me contactó con una propuesta única, lo escuché. Adam tuvo una idea para su tesis que, por supuesto, giraba en torno a sus teorías sobre la conciencia en red. Creía que este fenómeno era mucho más complejo de lo que la ciencia estaba dispuesta a admitir. Pensaba que la explicación de la herencia del ADN y el mapa del genoma era solo una parte de la ecuación, y quería demostrarlo. Ya había formado un equipo y quería mi ayuda para realizar un experimento que respaldara su afirmación. No sabía exactamente qué pretendía hacer, pero tenía muchísima curiosidad por descubrirlo. Me dio una dirección, y el día indicado llegué a un edificio viejo, casi decrépito, que parecía no haber sido ocupado en años. Caminé hasta la entrada y encontré a Adam ya dentro con un grupo de personas. Adam me recibió con un abrazo cariñoso y una sonrisa radiante, y me presentó al resto del equipo. Había otros 3, Mark, Steven y Cassie, todos estudiantes de la universidad. Nos conocimos y, poco después, Adam me reveló los detalles de su plan. Explicó que una mente consciente solo podía acceder deliberadamente a esta conciencia en red teórica si carecía de estímulos externos. Creía que las entradas corpóreas nublaban la cognición trascendental. Son palabras rebuscadas para decir que, básicamente, nuestros sentidos físicos eran una distracción de nuestra mente y que para acceder a la red era necesario cortar temporalmente los vínculos. Muchos de ustedes quizá estén recordando el famoso cuento de Internet conocido como La puerta de la mente, y admito que la teoría de Adam era bastante similar. Sin embargo, esto fue mucho antes de la publicación de esa historia, y Adam planeaba abordarla de una manera muy diferente. Sentí un escalofrío al oír esas palabras de Adam, pero Adam se aseguró de que el procedimiento fuera seguro e incluso catártico. Nos condujo a una habitación separada donde había 4 grandes cápsulas conectadas por una red de cables. Adam explicó que las cápsulas eran algo llamado tanques de privación sensorial. Para quienes no lo sepan, estos tanques son grandes recipientes llenos de agua y sales de Epsom. La mezcla se mezcla de forma que una persona pueda flotar sin esfuerzo sobre la superficie del agua. La temperatura también se ajusta para alcanzar el umbral perfecto en el que la epidermis no pueda registrar su presencia. Además, son insonorizantes y están completamente libres de luz. Al cerrarse la tapa del tanque, prácticamente se anulan todas las entradas sensoriales del cerebro humano. Los usuarios de estos tanques suelen describir la experiencia como increíblemente relajante, como un suave masaje neural,
que permitía al cerebro entrar en un profundo estado de relajación. Este era un proceso utilizado por muchos para meditar, pero la versión de Adam tenía algunas particularidades. 4 de nosotros entrábamos en los tanques, y al cerrarse las tapas, se activaba un dispositivo al que él llamaba metrónomo subauditivo. Era un pequeño temporizador que producía un tono demasiado bajo para el oído humano, pero que, al parecer, ayudaba a sincronizar los ritmos de nuestros latidos cardíacos y nos permitía resonar en la misma frecuencia. Además de eso, Adam enfatizó que mejorar nuestras capacidades perceptivas también era crucial. Planeaba hacerlo dándonos una dosis de un suero al que llamó fruta prohibida. No fue precisamente una referencia sutil, y cuando reveló la extensa lista de ingredientes polisílabos del brebaje, sentí un vuelco en el corazón. No recuerdo todos los ingredientes que usó para prepararlo, pero sí recuerdo uno: dimetiltriptamina. La mayoría de la gente la conoce simplemente como DMT, y es una de las sustancias alucinógenas más potentes conocidas. Adam expresó que esta sustancia en particular era una forma de activar las capacidades psicoquinéticas de la glándula pineal. Ahora me doy cuenta de lo descabellado que puede parecer todo esto, pero en aquel momento nos pareció lógico. Siendo sincero, no esperaba que saliera nada de esto. Solo buscaba pasar un buen rato. Todos en el grupo, salvo Steven, que solo estaba allí para supervisar, eran muy versados en el consumo de alucinógenos, incluido yo. Solo dime una droga, sinceramente, y te apuesto a que la he probado alguna vez. Puede que esa sea otra razón por la que reprobé la escuela, pero no viene al caso. Había oído hablar de la DMT, pero nunca la había probado. Todos pensábamos que, como mínimo, sería una experiencia divertida y única en el mundo de las experiencias psicoactivas. En retrospectiva, no teníamos ni idea de a qué nos estábamos metiendo, y todavía no creo comprender del todo sus consecuencias. Steven aspiraba a ser neurólogo y, como tal, poseía un amplio conocimiento de los procesos cognitivos. Él y Adam habían construido a mano una serie de transceptores neuronales y el equipo informático correspondiente para documentar los hallazgos. No tengo ni idea de cómo Adam logró financiar, y mucho menos adquirir, todo el equipo, pero en aquel momento no se me ocurrió cuestionarlo. Lo siguiente que recuerdo es que los 4 nos estábamos equipando con cables, arneses y parches antes de entrar a los tanques designados. La primera vez decidimos prescindir del fruto prohibido de Adán para aclimatarnos a los tanques. Me metí en el mío y me sorprendió cómo mi cuerpo flotaba sin esfuerzo en la superficie. Después de cerrar la tapa, se oscureció tanto que no podía ver mi mano a 1 centímetro de mi cara. Me moví un poco hasta sentirme cómodo. No veía ni oía nada, y después de flotar inmóvil un rato, ya no sentía el agua. Entonces sentí que mi mente entraba en un profundo estado zen, donde todas mis preocupaciones parecieron desvanecerse. Todo el estrés de buscar una carrera y pagar mis préstamos estudiantiles simplemente se desvaneció. Fue como si el mundo más allá de ese tanque simplemente hubiera dejado de existir. Cuanto más se prolongaba, más divagaba mi mente. Un cosmos en espiral de fantásticas estrellas y galaxias se arremolinaba en mi mente. Ríos serenos fluían, mientras mi subconsciente imaginaba reinos de animales y naturaleza viviendo sus vidas libres de las preocupaciones petulantes de la sociedad. Fue hermoso la primera vez, y los 15 minutos pasaron volando en lo que parecieron segundos. Salí del tanque sintiéndome muy bien, inspirado y en paz. Por las sonrisas de los demás miembros del grupo, notaba que se encontraban en una tranquilidad similar. Era una serenidad pura y terrenal. Steven confirmó que su equipo funcionaba correctamente y estábamos deseando volver a los tanques. Al final, lo hicimos 2 veces más para asegurarnos de que nos acostumbrábamos. Terminamos el primer día hablando de la experiencia y conociéndonos mejor. Los demás eran un grupo muy animado, de pensamiento abierto e inteligente, y sentí una conexión con ellos prácticamente desde el primer momento. Llegó el segundo día y nos pusimos manos a la obra. El procedimiento fue el mismo que antes, solo que esta vez ingerimos una dosis moderada de la droga de Adam. Estaba un poco nervioso, ya que era la primera vez que probaba la sustancia,
Pero Adam insistió en que ya lo había hecho incontables veces, lo que me tranquilizó un poco. La mayoría de la gente fuma DMT para extraer sus efectos, pero eso no era realmente una opción en nuestros tanques. Para combatirlo, Adam y Steven desarrollaron un método más directo, parches que se colocaban sobre la piel. Eran similares a esos parches de nicotina solubles en la piel que se usan para dejar de fumar, pero cargados con el compuesto de la fruta prohibida. Esta resultó ser una opción muy superior. Los parches eran de acción retardada, lo que significa que una vez aplicados en la piel, el medicamento tardaba entre 5 y 10 minutos en hacer efecto. Nos subimos a nuestras cápsulas y uno por uno nos dieron el parche que nos pegamos directamente en el centro de la frente. Steven cerró mi tapa y me coloqué en el centro del tanque. Permanecí allí unos minutos en completo silencio, casi preguntándome si mi parche estaría defectuoso. En cuanto ese pensamiento se manifestó en mi mente, me golpeó como un huracán. Quienes estén familiarizados con el DMT sabrán que la experiencia es indescriptible. Es, sin duda, la experiencia más profunda y extraordinaria que he experimentado. Hermosa y aterradora a la vez, como si mi débil mente humana hubiera podido vislumbrar los secretos cósmicos que rigen la existencia. Sentí como si hubiera pasado toda mi vida sin las herramientas adecuadas para experimentar la realidad, como una persona ciega, sorda y muda finalmente afectada por todas esas capacidades a la vez y aumentadas en una magnitud de miles de millones. De repente, un panteón infinito de visiones innumerables y vastas absorbió mi mente como una sola gota de agua en un vasto océano oscuro, unificado e indefinido. En un instante, mi ego y toda mi preocupación por mi ser material fueron trascendidos infinitamente hacia las vastas extensiones de un abismo eterno. Ya no me importaba. No era nada ni nadie. Una ínfima molécula de pensamiento dentro de un huracán galáctico de sinapsis que abarcaba eones insondables e incontables años luz. La comprensión de mi infinitesimal existencia me golpeó como un rayo, dejando una neblina de pavor existencial sin igual y una sensación de catarsis absoluta, inimaginable. Era el objeto inamovible golpeado por una fuerza imparable y estallando en una floreciente supernova de potencial infinito. Ese vórtice indefinible de almas que floreció de la calamidad tomó forma de una manera que solo pude reconocer con los sentidos más rudimentarios. Era simplemente algo indescriptible, algo tan lejano a mi propia comprensión o a cualquier capacidad de definición gramatical que pueda poseer, que no hay alegoría adecuada. Estaba más allá de Dios, más allá de la existencia, la realidad, las dimensiones y todos los conceptos dentro de cada mente jamás concebida. Un léxico eterno de geometría no euclidiana y maravillas indescriptibles. La única descripción posible que puedo aplicarle es simplemente decir que lo era todo, todo lo que alguna vez fue y todo lo que alguna vez será. Fui catapultado repentinamente por una fuerza desconocida a través del polvo y las cenizas del brillante vacío etéreo. El tiempo dejó de tener sentido, pues en ese instante comprendí que esto era todo lo que existía, un manto infinito de existencia que lo había moldeado todo, desde los enormes agujeros negros hipergigantes hasta cada átomo que los componía. Ojalá pudiera expresar con claridad lo que experimenté, pero esas palabras y conceptos no existen. No es algo que pueda contarse adecuadamente, solo experimentarse. Un destello repentino lo borró todo, y sentí que despertaba en un cuerpo. Explosiones cacofónicas de metal y disparos iluminaron el cielo ceniciento con chispas y cenizas. Hombres con uniformes mugrientos y apagados corrían por las trincheras que me rodeaban, haciendo todo lo posible por contener la embestida. Brillantes esvásticas rojas brillaron en sus brazos, uniéndolos como hermanos en una última batalla. Sentí el rifle en mis manos y olía el azufre ardiente en el aire. Una lluvia fría caía a cántaros sobre nosotros, sumándose a la lluvia de morteros, balas y metralla. A lo lejos, vi siluetas de hombres y, sobre ellos, aviones que se dirigían a toda velocidad hacia el decrépito complejo en el que me encontraba. Entonces lo entendí. Ese fue el momento en que morí.
Los chorros escupieron una lluvia de balas, destrozando casi por completo el recinto donde vivía. Vi a los hombres a mi alrededor, cuyos nombres conocía y cuyos rostros reconocí, destrozados por plomo fundido y llamas voraces. Gritaban y se retorcían mientras los destripaban como peces en una licuadora. Entonces, sentí un impacto que me desgarró el cuello y mi cabeza se desplomó hacia un lado. Sentí que mi mente se debilitaba y un dolor insoportable me oprimió. Me desplomé en el suelo. Mi rostro apuntaba al cielo, mientras el aire abandonaba mis pulmones por última vez. El dolor era inmenso, pero luego desapareció. «Greg, Greg, ¿me oyes?». Una voz débil resonó en la oscuridad. Repitieron la pregunta y sentí el roce de alguien contra mi piel. Poco a poco, mi mente se consolidó y la habitación a mi alrededor volvió a aclararse. Allí vi a Adam y a los demás mirándome con preocupación. «¿Estás bien?», Zrenia preguntó a Adam. Tras la embestida subconsciente que acababa de sufrir, solo se me ocurrió una respuesta. «Mierda». Me dijeron que saliera despacio del tanque, pero no pude evitar mover la boca. Todo lo que acababa de experimentar era tan intenso que no pude evitar contárselo todo. Les conté todo lo que vi lo mejor que pude. Seguro que les pareció un galimatías incoherente, pero aún así parecían tan entusiasmados como yo. Una vez que finalmente me callé, Cassie recordó con énfasis su experiencia. Describió haber caminado por un bosque oscuro y frío mientras la nieve caía suavemente a su alrededor. Mencionó haber visto tallas en los troncos de los árboles y extraños adornos colgados de las ramas que silbaban al viento. De alguna manera, dijo que sabía a dónde iba y que estaba en peligro. Dondequiera que estuviera, algo afilado la golpeó en el pecho antes de que pudiera alcanzarlo y despertó. Mark tenía otra historia fascinante que contar, sobre su viaje por un vasto desierto en una noche de luna. Me guardaré la mayoría de los detalles porque no quiero que esto se alargue demasiado, pero tengan por seguro que su historia fue tan detallada como la mía y la de Cassie. Adam no habló mucho de su experiencia, pero no pudo ocultar su sonrisa burlona. Él y Steven parecían contentos de escucharnos y absorber todo lo que pudieran. Mientras hablábamos, me enamoré de una frase que no dejaba de resonar en mi cabeza, como una canción que no puedes evitar cantar. Jaimo de Ulrike. Después de eso, dimos por terminado el día y cada uno se fue por su lado. Recuerdo sentir una extraña euforia durante el resto del día. Recién salido de mi primer viaje, era como si me hubieran presentado un planeta alienígena que ansiaba volver a explorar. Estar en la fruta prohibida se sentía casi más real que la realidad misma. Los siguientes días los pasamos haciendo prácticamente lo mismo. Steven supervisaba nuestras acciones y ajustaba el metrónomo y otras variables según lo consideraba oportuno, mientras los demás vislumbrábamos una plétora de mundos. Fue realmente extraordinario, y las visiones que tuve entonces fueron de las más impactantes que he visto. Escalé imponentes montañas cubiertas de escarcha, caminé por densos pantanos bajo un calor abrasador, cabalgué por las extensas llanuras de una frontera abierta, navegué por un mar infinito a bordo de un viejo bergantín, rumbo a horizontes lejanos. Cuanto más experimentaba, más sentía que las visiones que experimentaba eran más que eso. Parecían más profundas, como si me permitieran vislumbrar la vida de otros o absorber fragmentos de sus recuerdos. Suena ridículo, lo sé, pero esas mismas palabras simplemente se negaban a abandonar mi mente. Jaimo de Ulrike. Llegué a casa una noche después de otro día de viajes alocados y finalmente decidí buscar la frase en Google. Pensé que era una cita en otro idioma, pero para mi sorpresa, apareció como un nombre. Se me heló la sangre al ver la página web que aparecía. El enlace redirigía a una página titulada algo sobre las identidades conocidas de los soldados alistados en la tercera división Panzer SS, Totenkopf. Conocida coloquialmente como la mano de la muerte, fue una de las 38 divisiones de las Waffen-SS bajo el mando de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Estos eran unos tipos malos, responsables de numerosos crímenes de guerra perpetrados por el régimen nazi, principalmente en Polonia. Son bien conocidos por su brutalidad,
habiendo sido responsables de numerosas masacres de civiles polacos en Varsovia y sus alrededores. Controlaron la capital de Polonia durante casi toda la guerra, y finalmente fueron derrocados solo por una combinación de fuerzas soviéticas y la rebelión de ciudadanos polacos en el levantamiento de Varsovia. Fue en esta batalla donde descubrí el nombre de Heimo de Ulrike. Era un soldado de bajo rango alistado en la Totenkopf y aparentemente murió en ataques aéreos durante el levantamiento de Varsovia. Se me puso la piel de gallina al darme cuenta de que su muerte era inquietantemente idéntica a la visión que tuve. No sabía cómo explicarlo. Antes de que todo esto empezara, nunca había oído hablar de Totenkopf ni nada parecido. Que yo sepa, nunca he visto ningún documental ni leído ningún libro sobre el tema. Lo que intento decir es que no hay una explicación real de cómo mi visión fue tan precisa, ni de cómo aprendí el nombre Heimo de Ulrike. Planeaba contarle a Adam lo que había aprendido, pero no tuve oportunidad hasta dentro de un tiempo. Pensaba hacerlo a primera hora de la mañana siguiente, pero al llegar, Adam nos acompañó apresuradamente a los tanques. Para entonces, tenía ojeras profundas. No creo que hubiera dormido mucho. Mark y Cassie también parecían aletargados, pero ninguno protestó. Ese día tomamos una dosis doble a petición de Adam, mientras Steven nos vigilaba de nuevo. Una vez más, me asaltaron destellos de la vida de otra persona. Esta vez, era un trabajador físico en lo que supongo que era Egipto. Era un vasto desierto arenoso, con un gran río que dividía el paisaje entre una ciudad de bronce y arcilla. Sentí un sabor salado en los labios y la lengua estaba seca y escamosa. Un profundo deseo de saciar mi sed insaciable impregnaba todos mis pensamientos, y el calor del desierto y los músculos doloridos solo aumentaron mi desesperación. La visión terminó con una sensación de agotamiento y mareo, antes de caer en la arena y ver cómo el mundo se desvanecía a mi alrededor. Me sentí especialmente agotado al salir del tanque esa vez, y empecé a preguntarme si la ingesta repetida de la droga estaba empezando a pesarme. Los 5 nos sentamos en la mesa de siempre, pero a diferencia de las otras veces, nadie parecía querer hablar. Simplemente nos quedamos sentados en silencio un minuto, antes de que Cassie hablara de repente. «No creo que debamos seguir con esto». Hizo una pausa, y esperaba que Adam se resistiera, pero no dijo nada. Nadie lo hizo, así que Cassie continuó. Comparada con las otras historias elaboradas, esta parecía bastante absurda. Habló de vivir en una caravana con sus padres. Dijo que no eran precisamente cariñosos y que la ignoraban por completo. Su única verdadera alegría era un Jeep Wrangler del 88 que había estado reconstruyendo. Su historia terminó con ella yéndose a la cama y simplemente despertando en el tanque. Al terminar la historia, noté que Mark hacía una mueca de preocupación. Parecía mirar a Cassie con incredulidad, como si acabara de proclamar que la luna era de queso. No entendí su confusión, y su siguiente pregunta solo avivó el misterio. «¿De qué color era el jeep?», preguntó. «Verde oscuro». Mark pareció dudar, y su nerviosismo se hizo más evidente en su rostro desaliñado. Hizo probablemente una docena de preguntas más sobre los detalles del jeep, como la cilindrada, las características distintivas y demás. Cassie respondió a todas sin demora, lo que lo horrorizó aún más. «Pero, ese es mi jeep», dijo Mark finalmente con una mirada desconcertada. Cassie asintió solemnemente y lo miró a los ojos. «Lo sé, fui tú». La habitación quedó en completo silencio, y sentí que me caía la mandíbula al suelo. Mark negó lentamente con la cabeza. «Eso no es posible. Soy yo. ¿Cómo podría?». Mark se quedó callado a media frase, y ninguno de nosotros tenía una respuesta. Ni siquiera estoy seguro de tenerla ahora. «¿Cómo tienes mis recuerdos?». Una vez más, nadie respondió a su pregunta. El experimento se interrumpió brevemente para que todos pudiéramos recuperarnos un rato. Unos días después, una llamada a primera hora de la mañana me despertó de un sueño profundo. Busqué el teléfono fijo y, entrecerrando los ojos, vi el nombre de Adam iluminarse en el auricular. En cuanto contesté, no tardó en darme la terrible noticia. Mark había muerto. Al parecer,
falleció mientras dormía a causa de un aneurisma repentino. La noticia fue devastadora. Todos asistimos a su funeral unos días después y lloramos la repentina pérdida de nuestro amigo. Una parte de mí se preguntaba si nuestras acciones y el compuesto de la fruta prohibida habían contribuido a su prematura muerte. Ese pensamiento me ha atormentado desde entonces. Nuestro pequeño experimento prácticamente se interrumpió después de eso. Después del funeral, todos perdimos el contacto y seguimos con nuestras vidas. Conseguí trabajo tiempo después e intenté olvidar lo que había pasado. Lo que no sabía en ese momento es que el experimento nunca se cerró oficialmente, y Adam había continuado con su trabajo. Pasaron los años y casi me había olvidado por completo del experimento. Tenía una familia, un buen trabajo, y mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. No había hablado con Adam ni con nadie más del proyecto desde que Mark falleció, pero entonces recibí esa llamada. Una voz ronca al otro lado reveló que era Adam. Parecía indispuesto, pero fue bueno saber de él. Hablamos de las típicas trivialidades de reencontrarse con un viejo amigo antes de que me dijera algo que me impactó como un puñetazo inesperado en el estómago. Creo que sé la verdad. Al principio no sabía a qué se refería, pero de repente me asaltó un torbellino de recuerdos que invadieron mi mente. Se me puso la piel de gallina y el corazón me dio un vuelco. Pensé un momento y formulé una pregunta cuya respuesta ya conocía. «Nunca dejaste de trabajar en ello, ¿verdad?», suspiró Adam al otro lado de la línea. «Es lo único que siempre ha importado, Greg». Él y yo quedamos en vernos unos días después. Sinceramente, no estaba seguro de querer hacerlo, pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaba algún tipo de cierre para lo que había pasado hacía tantos años. Mientras el sol yacía bajo en el cielo, entré en un viejo restaurante a las afueras de un pueblo remoto del Medio Oeste. Lo encontré prácticamente vacío, salvo por un rostro vagamente familiar sentado en una mesa al fondo. Parecía demacrado, con profundas ojeras y una rala y calva mata de pelo canoso. Tenía la piel pálida y el cuerpo demacrado, como si no hubiera comido en condiciones en semanas. Sus ojos se encontraron con los míos y se levantó para saludarme. Gruñó al tiempo que su espalda crujía. Nos encontramos, e incluso su abrazo me hizo sentir como si sus fuerzas se hubieran desvanecido. El joven y apuesto aspirante a psicólogo que conocí en la universidad había desaparecido, y en su lugar había un vagabundo con el rostro de mi viejo amigo. «Es bueno verte de nuevo, Greg». Pasamos unos minutos hablando de los detalles sin importancia de nuestras vidas mientras la camarera nos traía café recién hecho. Pregunté por Cassie y Steven, pero Adam admitió que había perdido contacto con ellos hacía años. Ambos sabíamos por qué estábamos allí, y después de unos minutos de divagar sobre el tema, Adam finalmente lo soltó. «Creo que sé qué les pasó a Cassie y a Mark». Adam explicó entonces que creía que nuestros pequeños viajes nos habían dado atisbos de vidas alternativas. Las visiones que experimentamos eran más que eso. Eran recuerdos de vidas que habíamos vivido antes. Una persona normal habría dudado de esa respuesta, pero después de todo lo que había visto y reflexionado durante años, sabía que era la verdad. «¿Entonces existe la reencarnación?», pregunté, y Adam asintió con una mueca estoica en lugar de la sonrisa de orgullo que esperaba. Lo pensé un momento, pero no tenía sentido. Entonces, ¿cómo vio Cassie los recuerdos de Mark? Ambos vivieron al mismo tiempo. ¿Cómo pudo ser reencarnación?, replicó Adam sin dudarlo. «Porque va más allá». Hizo una pausa y tomó un sorbo de café. Luego bajó la mirada mientras cruzaba las manos sobre la mesa. Millones de personas en todo el mundo afirman tener experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es lo que dicen al regresar? Pensé en la pregunta por un momento. Recuerdos de él y yo teniendo innumerables conversaciones sobre temas metafísicos me inundaron. Entonces, una respuesta me asaltó, como si estuviera destinada a encontrarla. «Somos uno», Adán asintió. «Somos uno solo», repitió. Hizo una pausa y luego soltó una risita. Solía pensar que no era más que un intento pseudo-filosófico,
o una cita que pretendía transmitir un profundo significado sobre el amor y la esperanza. Pero ahora lo sé. Esa afirmación esconde mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. No es solo reencarnación, es clavel eterno. Todos los seres sintientes conformando una sola alma eterna. Cada uno de nosotros, no más que destellos de su creación, como neuronas en un cerebro universal de Matrioska. Cada vida que vivimos es solo un fragmento de la conciencia eterna. En algún momento, yo soy tú, y tú eres yo. Así es como pudimos ver las vidas de los demás. Así es como Cassie pudo ver la de Mark. Su voz se fue apagando, y su mirada se posó en mí con un brillo sombrío. Y cómo vi el tuyo. Se me encogió el corazón y lo miré con incredulidad. Quería preguntarle si hablaba en serio, pero todo lo que había aprendido y sospechado ya me había dado la respuesta. Después de todas las vidas que había visto y vivido, de todo lo que había aprendido, sería una tontería cuestionarlo. Siempre había sabido la verdad, solo que había quedado sepultada bajo mentiras reconfortantes. A pesar de todo, oírla en mi cara era demasiado para mí. Negué con la cabeza y Adam me contó detalles de la vida. Habló de mi matrimonio con mi esposa, del nacimiento y los detalles de cada una de mis 2 hijas, y de otros recuerdos que creía que solo me pertenecían. Las frases que usó eran cosas que yo mismo habría dicho. Para. Me levanté de la mesa y me di la vuelta para irme. Sentía el corazón acelerado y el pulso acelerado. Adam no intentó detenerme, pero me hizo una pregunta mientras me alejaba. Te vi morir. ¿Quieres saberlo? Pensé en la pregunta y en mi precaria existencia ante la insondable perspectiva de la eternidad. Todo en nuestras vidas se rige por la entropía, y todo lo que existe eventualmente muere. Desde el más pequeño de los organismos unicelulares hasta la más masiva de las estrellas. Todo termina, o quizás simplemente se transforma en algo más. En cualquier caso, no estaba preparado para afrontar mi propia mortalidad, y opté por esconderme en la oscuridad. Number, dije solo una palabra, incapaz de volver a mirarlo a los ojos. Me alejé, oyéndole decir una última frase que imagino que serán las últimas que le oiré decir. Hasta que nos volvamos a encontrar, amigo mío. Eso fue hace casi 15 años, y he reflexionado sobre estas cosas desde entonces. Hay muchas cosas que no entiendo, y aún tengo muchas preguntas, pero supongo que así ha sido mi vida siempre. Algunas preguntas simplemente no tienen respuesta. El mayor enigma filosófico en mi mente siempre será: ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existe algo? Tuvo que haber un catalizador, una chispa que irrumpió en el infierno que dio origen a la existencia. Todas estas religiones y grandes pensadores afirman tener la respuesta de una forma u otra, pero no puedo evitar preguntarme si alguno de ellos ha visto lo que yo he visto. He intentado escribir este relato incontables veces, pero nunca me sentía del todo bien. Siempre faltaba algo, algún elemento crucial que nunca encontraba las palabras adecuadas para transcribirlo correctamente. Sin embargo, parece que no me queda otra opción que publicar este ensayo sin la sustancia final que creo que merece. Creo que mi tiempo en esta vida se ha acortado. El otro día recibí un ramo de flores en la oficina. Al principio me reí del regalo inesperado, pensando que era una broma, pero luego leí la nota. Hasta que nos volvamos a encontrar, amigo mío. Adán conoce el día y el significado de mi muerte, y su regalo solo puede interpretarse como la despedida final de un viejo amigo. Mi hora del juicio se acerca. No sé cómo ni cuándo ocurrirá, y no me atreveré a preguntar. Si me veo obligado a reconciliarme con mi propia mortalidad menguante, preferiría hacerlo sin el conocimiento paralizante de la previsión. He tomado mis disposiciones, y solo espero que quienes deje atrás no se desanimen demasiado. Para quienes han escuchado hasta aquí, me doy cuenta de que su escepticismo puede dominar las ideas que he expuesto hoy. No me ofendería, al contrario, es lo que siempre he esperado. Esto no es algo que pueda probarse ni medirse con ningún método científico. Es una experiencia única de quien la contempla. No se puede contar, solo experimentar.
Sinceramente, no tengo motivos para convencerlos de lo que he escrito hoy. No tiene sentido, ya que no cambiaría nada en el panorama general. La vida continuará, terminará y volverá a comenzar. Este es nuestro destino, para siempre parte de un todo infinito que se desvía y se retuerce en todas sus iteraciones. Somos uno. La idea de la eternidad siempre me ha aterrorizado de una forma que no sé cómo expresar. La idea de continuar eternamente hasta el fin de la existencia misma es casi enloquecedora. Solía pensar en la muerte como algo reconfortante, un sueño eterno que me llevaría a los brazos de un olvido reconfortante. No más dolor, no más estrés ni angustia, ni enfermedad ni sufrimiento. Pero ahora sé que tendré que experimentarlo todo. Cada segundo de cada vida, en cada tiempo y espacio. Todos son míos y todos tuyos. Viviremos cada momento de cada persona, porque en verdad, todos somos uno. Algún día despertarás en un nuevo cuerpo y recibirás el nombre de Greg Ernest Kruger, igual que yo. Conocerás a un hombre llamado Adam, que se convertirá en un buen amigo tuyo. Participarás en el ridículo experimento que ha conjurado y te meterás en los tanques de privación sensorial, igual que yo. Entonces, aprenderás la verdad que no se puede enseñar. Quizás ya lo hayas hecho. Quizás eras yo antes de que yo fuera yo. Quizás tú mismo ya sepas que estas cosas son ciertas, y quizás ya hayas hecho este relato. Pero si no es así, en algún momento, nuestros roles en esta historia, como orador y observador, se invertirán. Entonces te sentarás y contarás esta historia, y yo escucharé. Hasta que nos volvamos a encontrar, amigos míos.